Hola, muy buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Analizando terrarios, capítulo número 7 ya. Este capítulo vamos a analizar un terrario de pogonas, ya que todavía hay muchísimas dudas sobre cómo es un montaje de pogonas, si está bien, si está mal. Pues en este capítulo lo vamos a dejar resuelto. ¿Sabéis? Yo al principio del canal siempre sacaba un montón de vídeos de pogonas. En el canal hay todas las guías, reproducción, todo lo que queráis sobre pogonas. Yo creo que no hay ningún tema que no haya tocado. Genética, todo está en el canal. Así que cualquier duda, suscribiros al canal y ir a echar un vistazo. Pero en este vídeo lo que quiero es ya dejar zanjado cómo es el montaje de una pogona. Es muy sencillo, todavía hay muchísimos fallos y estos fallos ya no se pueden cometer. En otro tipo de reptiles a lo mejor pues sí, porque son más difíciles, pero es que es una pogona, es lo más sencillo de montar. Vamos a ver el vídeo, las fotos y sobre todo compartirlo. Personas que empezáis con el mundo de los reptiles, que tenéis una pogona, que tienen dudas, compartir este vídeo, darle a like y suscribiros. Sobre todo suscribiros, que estamos a punto, queda poquito ya para llegar a los 10.000. Me encantaría llegar en poquito tiempo. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos por aquí. Vamos a analizar este terrario y con este terrario creo que vamos a analizar todos los terrarios de pogonas. Con este vídeo ya no puede quedar ninguna duda. Creo que va a ser idóneo porque hay muchas cosas, que hay muchísimos fallos, entre comillas, ¿vale? Que hay que mejorar muchísimo y en este vídeo es que lo vamos a dejar clavado para tener una pogona. Lo primero, decirle a Mario Castillas Torres muchísimas gracias por enviarme, hay varias fotos y luego hay un vídeo que lo pondremos al final ya para acabar de analizarlo perfectamente, ¿vale? Me dice, bueno, este terrario es casero, lo uso para una pogona, mide 80 por 40 por 40, la instalación de luces la hice yo también, le tengo puesto una bombilla UV de 10.0, una de carbocerámica, también tiene el cuenco de agua siempre limpio, lo mantiene a 27 en la zona fría y 38 en la zona caliente y me pone y por la noche no baja de los 20 grados, ¿vale? Espero que te guste, un saludito Sergio. Vale, muchas gracias Mario por enviarme estas fotos y vamos a analizar este terrario, ¿vale? Lo primero, a ver, yo lo he visto, este sí que es verdad que lo he visto porque es muy cortito y las fotos son 3 fotos, pero es muy interesante porque, bueno, aquí vamos a ver, a desglosar completamente lo que es un terrario de una pogona y cómo se tiene que mantener, ¿vale? Sobre todo, voy a ser pesado, pero este vídeo, por favor, cogerlo y si tenéis algún problema con algún amigo o en foros, lo que sea, pasárselo para que lo vean. Lo primero, como veis, es un terrario de 80 por 40 por 40, lo que me ha dicho. Para un ejemplar no estaría mal. Yo aconsejaría para tener una pogona 1 metro por 60 por 60, ¿vale? Aproximadamente, siempre digo, aproximadamente son las medidas que a mí más me gustan, ¿vale? Sobre todo que tengan profundidad. La profundidad es muy importante y la altura también. Ahora veremos por qué. Y la largura, si podéis tener uno de 1,20, pues perfectísimo, ¿vale? Para un ejemplar, no vamos a meternos en tener 2 ejemplares, ni nada por el estilo, ni machos y hembras no tengáis. Vamos a solo para tener un ejemplar. Si queréis saber mucho más sobre eso, ya sabéis que en el canal tenéis toda la información, si podéis juntar machos con hembras, si se pueden tener grupos de hembras, todo eso ya está más que hablado en el canal. Pero aquí vamos a ir al montaje. Como estáis viendo, es un terrario artesano. Estáis viendo ahí aquí un cuenco blanco con agua. Eso ya es un fallo bastante, digamos que estos animales no necesitan humedades altas, ni necesitan, ahora diremos cómo tenemos que hacerlo. Vamos a poner otra imagen. Mirar cómo está, no tiene nada de decoración. Este animal no tiene nada donde pueda trepar, donde pueda gastar sus uñas, donde pueda interactuar. Aparte, al tenerle tanta agua, lo que está haciendo que esta madera no tiene ningún tratamiento. Eso es otra cosa. Cuando tenéis animales en terrarios, por ejemplo, que son en este caso de madera, lo mejor es darles un tratamiento antihumedad para que luego la madera no se bufe y al poco tiempo la tengamos que tirar. Como veis aquí, esto es del agua que tiene y eso pues no tendría que estar así, habría que poner un sustrato. Vamos a ver las 3 fotos y luego os digo cómo hacerlo, ¿vale? Y la siguiente foto es esta de aquí.
tiene una luz cerámica puesta aquí en la izquierda, una luz de uva y ya no hay nada más, ¿vale? No tiene nada más ni de visual ni de nada, ¿vale? Y aquí tiene un termostato, ¿vale? Supongo que para el tema de las temperaturas y poco más, no hay nada más. Y aquí un cuenco con agua que luego lo veremos. Vale, vamos a empezar. Tema de la luz cerámica. ¿Está bien la luz cerámica? Sí. Pero, por ejemplo, una de vapor de mercurio sería mucho mejor, ya que le daríamos, aparte del calor, le daríamos también visual. Esta luz no emite lo que es visual. ¿Se puede montar? Sí, pero entonces tendríamos que, de todas maneras lo tenemos que poner, hay que ponerle más luz visual. Esto, un animal del desierto no puede estar casi a oscuras. La única luz que tiene visual este animal es la luz de uva, que como veis, en esta esquina de aquí, a ver, voy a intentar, es que luego está el vídeo, si no ponemos el vídeo, a ver, vamos a hacerlo aquí así un momento. ¿Veis? Solo esta esquina tiene luz visual y encima está debajo del agua, ¿vale? Que el animal ahí no es correcto, ¿vale? Vamos a empezar a cuadrar esto. Las luces, ponerlas siempre en una esquina. La luz visual, o sea, la luz de uva y la luz de calor en una esquina. Elegir la esquina que queráis, me da igual, me es indiferente. Vamos a poner que es la izquierda, vamos a ponerlo todo a la izquierda. Pues todo a la izquierda, todas las dos luces a la izquierda, ¿vale? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Luego, aquí tenemos que hacer un fondo donde el animal tenga mucho más espacio útil donde pueda trepar. Este animal no puede estar en un espacio sin nada, no hay nada para poder trepar, donde poder gastar uñas, donde poder cansarse, donde poder posarse para tomar el sol, en este caso la luz, ¿vale? Del uva, no hay nada. Todo eso hay que zanjarlo y hay que hacerlo, ¿vale? Hay que hacer un fondo, hay que ponerle ramas a diferentes alturas para que el animal tenga diferentes gradientes donde él pueda posarse y en un momento dado estar en la punta de calor, que puede estar a unos 40 grados perfectamente, se baje a la otra punta del terrario y que puede estar a lo mejor a 30 o a 28, ¿vale? Que tenga siempre el espacio donde él pueda moverse y donde él pueda pues al final elegir la temperatura que él quiere tener en ese momento, ¿vale? Vamos a poner el vídeo, que creo que va a ser interesante de poner el vídeo, porque, a ver, mirad, el vídeo. Vamos a ver cómo abre la puerta, ¿vale? Primer fallo, ¿vale? No se puede tener un cuenco tan grande de agua. Esto no es un animal acuático, ¿vale? No se puede poner. Si queréis, este cuenco es idóneo para cuando tienes una hembra que vaya a ponerte huevos, pues lo llena de fibra de coco, del sustrato que quieras, lo que tú quieras, ¿vale? Vermiculita mezclado con otro tipo de turba, una turba rubia, lo que quieras, para que él te ponga ahí los huevos. Eso se estaría perfecto, ¿vale? Pero esto no se puede dejar porque esto sube muchísimo la humedad y va a tener muchísimos problemas respiratorios tu animal, y aparte que no lo necesita para nada. ¿Que queremos darle baños? Pues se le da un baño una vez a la semana, se le pega un baño para que el animal pues se hidrate, pueda beber agua. Aparte que esos animales, al ser vegetarianos, van a coger casi toda la hidratación, la van a coger a través de la alimentación. Queremos hacerlo todavía como digamos más natural. Pulverizaciones, pues un par de veces o 3 a la semana, como si fuera el rocío que ellos pueden acumular cuando pues en el desierto, pues a primera hora, por ejemplo, de la mañana, el pequeño rocío que queda en las hojas, eso es lo que ellos beben. Si no hay agua por allí cercano, que normalmente no hay, cogen ese pequeño rocío. Lo queremos hacer a la perfección, una pulverización y que él beba. Yo personalmente pulverizaciones he hecho, pero con babies. Con un animal así de adulto, lo que hago es ponerle en la verdura, pulverizo bastante, aparte de la hidratación que ya tiene la verdura ya tiene muchísima, o la fruta tiene muchísima agua, pulverizo encima, le pongo todavía más agua y hacemos que el animal tenga la hidratación necesaria. ¿Queremos tenerle un cuenco así, chiquitito, en la zona no caliente, para que no nos suba la humedad? Pues eso también.
Se le puede dejar, yo he tenido pogonas que les gustaba beber del cuenco, no hay ningún problema, estos de barro, que no lo tumben, algo que pese, pues se pone en una esquina, ningún problema, ¿vale? Pero esto así, una piscina así, esto sería para otro tipo de reptil que necesitara muchísima agua. Lo estamos desglosando, pues eso, para quitarlo. Esto directamente cógelo y quítalo y deshazte de él. Esto no lo necesita para nada. Ya hemos dicho cómo tenemos que hidratarla. Sustrato. A partir de los 6 meses, yo hasta los 6 meses no le pongo nada de sustrato. Ya lo sabéis, son animales que, y sobre todo si tienes, cuando tienes puestas, necesitan comer. Si les pones muchas cosas donde se escondan el alimento, el grillo, al final levantas piedras y te salen un montón de grillos y el animal no te ha comido porque está todo escondido. Pero un animal ya así de grande, como se le puede dar con pinzas, se le puede poner en un bol donde él coma, se le puede hacer muchas cosas, ¿vale? Hay que ponerle un sustrato a este animal, ya también por el tema dolores y para que también al final gaste también uñas y que se sienta como en su hábitat. Sustrato para estos animales, algún tipo de arena compacta, ¿vale? Que sea desértica, no una arena que podéis ponerla, pero yo os digo la mejor opción, una arena que sea dura, arena de miga, por ejemplo, de obra, que es súper barata, eso se moja y una vez se seca, se queda completamente dura, como si fuera, siempre lo digo, como si fuera cuando paseáis por un camino que está completamente seco, ¿sabéis esa arena que resbala? Pues así, ¿vale? Ese tipo de arena es la idónea para él. Luego hay, para hacer montajes, lo que pasa es que ya sería muy caro, para si queréis encajar, por ejemplo, piedras, ponerle también piedras, que no tenga aristas que no corten demasiado, pero tampoco hace falta ponerle piedras completamente lisas de canto de redondo. No estamos hablando de que estos animales son animales fuertes, no hay que ponerle cosas que corten ni que sean punzantes, pero podéis poner una piedra pues que tenga algún saliente, no hay ningún problema, no se va a hacer daño con eso. Así que no sean demasiado cortantes, eso sí está claro, pero no es como otros animales que tienen, o anfibios, por ejemplo, que no tienen escamas y se pueden pues hacer daño, ¿no? En este caso no, poner piedras, tienes que ponerle piedras. A ver, vamos a ampliar un poco, vamos a quitar el tema del agua, ahora vamos a ir con esto. Piedras, troncos, un fondo para terrario, todo eso tenéis que darle amplitud a este espacio. Solo el único espacio que tiene este animal es la parte de abajo y solo el liso. Tenemos que darle amplitud a todas las paredes laterales, todo con amplitud. Y también he visto que no tiene casi ventilación o no tiene ventilación. Hay que hacerle también ventilación. Si no, al final, y más con esa cantidad de agua, que el agua fuera directamente, pues va a tener problemas respiratorios, de hongos y un montón de cosas, de patologías asociadas solo por tener esa humedad ahí tan alta y por tener temperaturas tan altas en un sitio cerrado sin ventilación. Seguimos. Vale. Aquí, las luces, imprescindible, pero 100%, una luz de punta a punta, de fluorescente, de luz blanca de 6500 Kelvin. Vale poquísimo, lo podéis comprar, no hay que ir a un sitio especializado, si no queréis, en cualquier bazar podéis comprar un fluorescente que te vale entre 7 y 12 euros, dependiendo de dónde lo compres. De 6500 Kelvin, luz muy blanca, ¿vale? Lo pones en el centrado, no lo pongáis detrás, sino centrado, puesto con un controlador, cuando se enciendan las luces, que se enciendan todas a la vez, y lo que hacemos es que le demos muchísima visual al animal. No sabéis lo que llega a cambiar el temperamento de un animal que tiene esa luz, esa luminosidad, con no tenerla. Para alimentarse, muchos animales decís, es que no me come mucho, es que está como aletargado en épocas que a lo mejor pues no es lo normal. Una cosa es en invierno, pero en un verano que esté un animal aletargado no es normal. Pues es muchas veces porque tenéis espacios, mirar, es que está completamente oscuras. Estamos hablando de un animal de desierto, es que son cosas que hay que pensarlas y que es importantísimo. El tema de esta luz, que la quieres tener, como le metes la luz visual de 6500, la puedes tener, pero esta luz la veo bastante pequeña para que te dé 40 grados a la altura que se va a poner él.
esa luz donde él está abajo no le va a dar la temperatura, aunque son 40 centímetros. Mejor es ponerle, si la pones, y aparte tapada o que no llegue. Si cuando le pongas el tema pues de rocas o de troncos, esa luz tienes que estar completamente tapada con una rejilla que ya compran o hacerla casera, como tú quieras, porque eso si lo toca se queda pegada a la piel, y si tú lo tocas igual, eso coge muchísima temperatura y se te queda pegada a la piel. Lo mejor, si no, una HID o un HID que te da la luz visual, la luz de calor y te da el UVA, ¿vale? Eso sería correcto también, pero siempre con la luz de 6500 Kelvin, eso, pongas lo que pongas, la luz visual de 6500 siempre, ¿vale? Y el tema de las luces siempre en el mismo lado, no pongáis el UVA en la derecha y el calor en la izquierda. El animal cuando vaya a tomar el calor también está cogiendo ya la radiación UVA. Si lo ponéis uno en cada lado, al final es un poco lío, y aparte que luego para mantener temperaturas de una punta a otra va a ser muy difícil. Así que los dos, siempre las bombillas, las dos juntas, ¿vale? Importantísimo. A ver, seguimos. Como estáis viendo, este animal ahí, pues no, digamos, no tiene nada donde pasar el día, por decir de alguna manera, donde vivir. Que no estoy diciendo, le estamos dando solo consejos para próximos montajes, para ti mismo. Tenemos que hacerlo pues pensando un poquito. Necesitamos todo lo que estoy diciendo, no se puede dejar eso así, porque ese animal ahí pues nada, al final se quedan hepáticos, se quedan les baja muchísimo. Muchas veces decimos que yo lo tengo todo, pero tenerlo todo no quiere decir que esté todo correcto. Como te digo, está todo pues digamos mal posicionado, hay que ponerlo todo como te lo estoy contando. A ver, seguimos un poquito más. Ahí veo algo de ventilación, pero veis, es un agujerito muy pequeño. Aquí con una broca de esta avellanadora, creo que se llama, pues le haces un agujero más grande y otro en la otra punta, y coges y le pones pues una malla o lo que sea, para que luego no se te escapa. Aparte ya se vende, se vende eso, se compra en cualquier sitio de brico, y se pone por delante y por detrás, se encaja, hace clac y ya está. Más que nada para que no se te escapen si tienes insectos, grillos, y eso no se tiene toda la habitación, siempre hay que taparlo. Pero aquí hace falta ventilación también. Pensar que estos animales, la punta esta de calor tendrá que estar 39, 40 grados, ¿vale? O sea que es bastante. A ver, seguimos. Bueno, es un poco... Aquí veo también el tema de ventilación. Está bien que estén en las dos puntas, eso está bien, pero un poquito más grande los agujeros estaría mucho mejor, ¿vale? Vale. Las puertas correderas. Y aquí se acabaría el vídeo. Pues ya habéis visto. Haciéndolo un resumen súper rápido, ¿vale? Las luces todas en una parte del terrario, eso es lo primero. Si le pones, hay que ponerle un fluorescente de punta a punta, no pongáis un fluorescente, si esto es de 80 pues métele que te quepa, pues si es de 80 pues de 70, o de 80 si te encaja, pero no pongáis, por ejemplo, en un terrario de 1,20 m un fluorescente de 50 centímetros, no lo hagáis, ponerlo de punta a punta, que te coja todo el terrario. En todos los animales desérticos, luz 6500 Kelvin es indispensable, ¿vale? Luego, las luces o vapor de mercurio, HID, estas también podría ser, porque tendremos la otra de 6500, siempre y cuando te dé la temperatura que estamos diciendo. El tema del UVA, un 10.0, en este caso tienes una bombilla, como tú quieras, o en fluorescente, en bombilla. El HID ya lo llevaría todo incluido, que va con un balastro de arranque, con eso lo tendrías todo, y solo te faltaría el poner el fluorescente de 6500. Necesitas quitar el agua, quitar siempre el agua, no hace falta ese cuenco de agua, uno chiquitito. Decorarlo todo, si no quieres hacer un fondo que te quedaría mucho mejor, la verdad que haciendo el fondo, por lo menos el del fondo, la cara pues de atrás del terrario, pues con diferentes repisas y con bastantes ramas te daría muchísimo juego. Si no quieres hacerlo así, pues coge ramas gordas, gruesas,
coger rocas y las pones por el terrario donde el animal pues pueda subirse en un sitio, en otro, pueda gastar uñas, pueda interactuar y no esté pues de esa manera, ¿vale? Luego el tema de la comida, pues coges un par de cuencos, uno más alto para el tema de insectos, para que no se te escapen por todo el terrario y él pueda comer los insectos, ya sean grillos, cucaracha, zofoba, tenebrio, lo que ya sabéis que esas dos se le da mucho menos, no es la dieta base. Este animal, ya ser adulto, comerá mucho más pues el tema de vegetal. Le metemos otro cuenco con vegetal, en la zona siempre, sobre todo el tema de alimentación, pues lo metéis en la zona menos caliente, porque si no el vegetal, si lo ponéis en la zona de 40 grados, en poco tiempo se va deshidratando y pierde muchísimo, pues bueno, se queda feo, se queda pocho, y ya sabéis que eso no es bueno para el animal tampoco. Y yo creo que con esto, yo creo que dejamos zanjado el tema de terrarios para pogonas. Es que aquí he dicho todo lo que tenéis que hacer. Yo tengo vídeos hechos, intentaré dejar enlaces abajo, de cómo se monta, haciéndolo yo en directo, cómo voy poniendo las luces, no sé qué, no sé cuánto. Y eso lo tengo hecho y lo pondré. Las guías de cuidados, cómo cuidar una pogona baby, lo tenéis. A qué edad tengo que criar mi pogona, lo tenéis en el canal. Todo lo que, enfermedades, todo está en el canal. Tengo ya las guías hechas, pues ya puestas solo en pogonas, te metes y tienes ahí toda la información. Pero es que quería hacer este vídeo porque podéis seguir mandándome vídeos de montajes de pogonas, que sean chulos, lo que sea. Pero montajes así ya básicos, que aquí ya lo hemos dejado claro cómo se tiene que hacer. Yo creo que con este vídeo queda mucho. Y una última cosa, un STC1000 a mí me funciona muy bien, el termostato STC1000, que te gradúa la temperatura que tú quieres que salte y que no salte. Y cada también tenéis cómo se tiene que hacer. Es un termostato que vale poco dinero, lo puedes encontrar entre 10 y 15 euros, es un gasto mínimo. En el canal tenéis cómo se tiene que hacer toda la instalación. La verdad que la instalación, si no sabes hacerla, es un poco complicada, pero es que lo explico paso a paso, cómo se hace, cómo se pone el cable, cómo se pone, y la verdad que está muy bien, y echarle también un vistazo. Y por mi parte nada más, solo me queda deciros que os suscribáis, que me sigáis siguiendo, mandándome vídeos de montajes de lo que tengáis. Me da igual si son de pongan a seguir mandándomelo, pero de reptiles, de otro tipo de reptil, mandadme todos los montajes que tengáis, que los iremos ir sacando aquí. Intentaremos ir diciendo para que la gente vaya aprendiendo y que no haya fallos, pues como puede ser no es que esté el animal en malas condiciones, pero el montaje no está bien hecho. Perdonad, suscríbete. Y bueno, y al final pues intentar mejorar todos los montajes que podemos tener en casa. Ahora sí que me despido, suscríbete al canal, estamos a punto de llegar ya a los 10.000 y tengo muchas ganas, o sea que darle caña. Un saludo a todos, hasta luego, adiós.